Listo, entonces, ustedes el programa principal que van a aprender se llama AutoCAD. Vamos a ver ciertas cosas de la escala métrica, decimal y otras situaciones que nos van a llevar al entendimiento de, como tal, el programa. Mi nombre es Isaac Moreno, soy arquitecto con maestría en planeación urbana y regional y voy a ser el docente que los va a acompañar este módulo. Entonces, antes de empezar con el programa, vamos a dar pues ciertas pequeñas reglas de clase, reglas de trabajo. La primera, que ya se las dije, que era las cámaras. La segunda, los voy a molestar bastante por el tema de la asistencia. En este caso, los únicos presentes hasta el momento son el señor Juan Pablo, los voy a anotar acá mientras tengo la lista, Jefferson Rodríguez, y el señor Granados. Entonces, con una sola persona hay quórum. Perdónenme un segundo que estaban llamando aquí para algo. Se debieron haber equivocado. Algo del grupo de directores. Entonces, eso por otro lado. La asistencia, pues porque es un programa bastante complejo que requiere de bastante atención. No es lo mismo estar viendo una grabación al poder estar haciendo las preguntas del caso para poder entender las herramientas que se están trabajando. Entonces, es un programa demasiado extenso, es un programa que vamos a ir un poco rápido para poder ver en su totalidad. Ya si ustedes tienen dudas, harán las preguntas pertinentes y demás, y pues también verán la repetición de las clases para poder complementar conocimientos. Entonces, otra de las reglas de clase, aparte de la asistencia, aparte de las cámaras, es la puntualidad. De pronto ustedes están acostumbrados a que el docente los deja entrar a las 8:30 de la mañana. Yo ya no voy a dejar entrar a nadie después de las 8:15. 8:15 ya es mucho tiempo, 8:15 por hoy, pero por el resto de días a las 8:10 ya no va a entrar nadie más. A no ser que me dé una excusa sumamente válida de que el trabajo o alguna cosa que no pudo hacerlo, pero a las 8:10 se acaba el acceso a clase. Ustedes ya están en cuarto periodo académico, ya no se les puede seguir tratando como niños, sino como profesionales. Así que vamos a empezar a actuar como tal. Listo, entonces, les voy a pedir el favor de que mientras no estén, no vayan a hablar, no vayan a hacer una pregunta o cualquier cosa, mantengan sus micrófonos apagados. No voy a apagarles sus micrófonos. Ustedes ya son lo suficientemente grandecitos para poder ser responsables, pero sí los voy a sacar de la reunión. Si está el micrófono prendido, le voy a dar un tiempo para que lo apague, le voy a dar aviso para que lo apague. Si no lo apaga, pues es tan sencillo como que no está pendiente de la sesión, lo cual no importa si está o no está, así que lo sacaré. Listo, eso para empezar a entablar ciertas características de respeto y demás. Entonces, respeto, puntualidad, compromiso, cosas muy básicas que todos podemos hacer. De ahí para adelante, bueno, no se vayan a presentar en cámara comiendo, que nos da hambre a todos.
Respeto, mucho respeto. Señor Sebastián Flores. Buenos días, profe. Hay que activar cámaras. Ya la activo. Y cámaras y permanecer micrófonos apagados. Listo. Entonces, nosotros empecemos con lo básico de lo básico. Vámonos con lo más básico, que es entender la escala métrica decimal. Para eso lo vamos a ver acá en Word. Voy a compartir pantalla. Listo. Entonces vamos a ver acá la pantalla de Word. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Nuestra unidad de medida totalmente básica es el, esperen, voy a subir el tamaño de la letra, es el 1. Eso es nuestro elemento básico de medición. El 1 que va a hacer referencia al metro. Entonces, ya cuando ustedes vean los números que lo superan, esto estaba a 24. Entonces, por ejemplo, el 10, allá son 10 metros, que lo vamos a llamar decámetro. Cuando tengamos 100 metros, lo vamos a llamar hectómetro. Cuando tengamos 1000 metros, lo vamos a llamar kilómetro. ¿Listo? Hasta ahí no tiene misterio, ¿cierto? Está sumamente básico. Se empieza a enredar un poco la cosa cuando empezamos a ir a reducir el número. Y le empezamos a meter la coma al 0. Esto es un decímetro. Esto es un centímetro. Y esto es un milímetro. ¿Listo? Listo. Más abajo del milímetro no vamos a ir. ¿Por qué? En el AutoCAD se puede hacer un dibujo tan grande como ustedes quieran o tan pequeño como ustedes lo deseen. Más no obstante, no vamos a bajar del milímetro porque ya no entra dentro de la pertinencia de nuestros desarrollos. Pero cuando vayan a escribir milímetros, la manera de escribirlo es de esa manera. Entonces, ustedes por lo general cuando van a más adelante, cuando veían una cota o cuando hacían ese tipo de cosas en el colegio, lo que hacían era, entonces tenían la cota con sus dos lineecitas y le ponían entonces eso era lo normal que se hacía cuando se hacía una cota o se marcaba una medida, por ejemplo en el colegio. En este caso ya vamos a tener este número. Este no es válido, este de acá no es válido, el que es válido es este de acá abajo. ¿Listo? Vámonos teniendo en cuenta porque eso es como
se van a empezar a desarrollar y a cuadrar las medidas para nuestro programa que vamos a empezar a ver. Entonces, Laura Vanessa Guerrero no ha accedido. No ha accedido Laura Vanessa Guerrero. Entonces vamos a enviarle el link por el correo. Listo, ya le envié el acceso a la clase. El representante del grupo tengo entendido que es el señor Granados, ¿cierto? Granados. Sí, sí, señor. Listo. José, entonces a ti que le voy a pedir el favor de que armemos un grupo por WhatsApp para poderles estar enviando el link y todo a ustedes y no quede la compañera por fuera. Ahorita por el chat de acá enviarán los contactos, los que no lo tengan, para poder acceder. Listo, entonces continuemos. Listo. Entonces, con respecto a eso, ¿estamos claros? Sí, profe. Entonces, esa es nuestra escala métrica decimal, nuestra unidad de medida que estamos acostumbrados acá en nuestro hermoso país. Ya las pulgadas y las millas y demás la utilizan en otros países, no en nuestro amado Colombia. Así que nosotros nos quedamos con nuestra escala métrica que parte desde el 1, que es el metro, decámetro, hectómetro, kilómetro. Bueno, acá cuando ya subimos, los tenemos en mayúsculas. ¿Por qué? ¿Por qué los tenemos que tener en mayúsculas? Porque ese se va a leer de esta manera, este 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 de esta manera, y este de esta manera. Ya, importante tener muy en cuenta eso. Listo. Entonces, la representación de cada una de esas unidades de medida es, para milímetro, 0,001. Si serían 2 milímetros, cambiaría el 2, el 1 por el 2 y así sucesivamente. El centímetro lo tenemos como 0,01, se lee en cm, decímetro 0,1, el 0 a la izquierda, con una coma entre el número y el 0, y se lee con dm, d minúscula. El metro se tiene como el que vemos acá como el 1, se lee metro y se escribe m. 10 decámetro se lee dm con la d mayúscula. 100 hectómetro, hm con la h mayúscula, y kilómetro con la k mayúscula y se lee km. Listo. Entonces,
Dentro de todo esto vamos a ver muchas situaciones que nos van a llevar al entendimiento de nuestra escala métrica decimal. Nuestra escala métrica que también nos va a dar, que nos va a servir es para tener la verdadera magnitud de los elementos y de las situaciones. ¿Y para qué queremos dibujar en un programa como AutoCAD? Para entender la verdadera magnitud. Importante eso. Lo voy a poner acá. ¿Y uno para qué quiere saber, entender, dibujar, proyectar, desarrollar la verdadera magnitud? Para poder sacar a escala desarrollos de piezas, arquitectónicos o lo que sea. Listo. Entonces, verdadera magnitud. Importante tenerla en cuenta. A ver, no tenemos ninguna invitación pendiente. No, listo. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? No, profe. No, profe. Ninguna. No, profe. Ok, listo. Vámonos con el programa. AutoCAD. AutoCAD, un programa de la empresa Autodesk, en el cual, en este caso, tenemos la versión educacional. Programa que sirve para hacer planos, proyecciones, construcción de elementos para poderlos desarrollar y construirlos. Es una herramienta que le sirve a todas las ramas de la ingeniería, a la arquitectura, a todo lo que tiene que ver con urbanismo, confecciones y muchas más cosas. Entonces, nuestra herramienta programa es un programa que trabaja en el formato DWG, como lo podemos ver en la parte superior de nuestra ventana. DWG, que significa dibujo. ¿Listo? Es el dibujo, en este caso, que se llama dibujo 1.dwg. Listo. El AutoCAD es un programa que funciona a partir de vectores. Vectores que usted también los puede entender como puntos. Y los que ustedes que saben, los puntos son la manera como hacer construcciones geométricas, que son los elementos donde los vértices, mitades y demás están haciendo la construcción geométrica. Estos puntos que como ustedes saben, por ejemplo, la definición de línea es la unión de dos o más puntos. Un punto inicial, un punto final. También se puede tener en cuenta el punto medio. ¿Y cuál es el punto medio? Donde se parte a la mitad la línea. Entonces, nuestro programa, su base principal son los puntos. Líneas, puntos para hacer figuras geométricas, proyecciones, extrusiones y demás. El AutoCAD es un programa sumamente complejo. Es sumamente largo, es sumamente completo. En este módulo vamos a ver lo básico del 2D y vamos a aprender a hacer cosas muy básicas en 3D. No alcanzamos a ver más en las sesiones.
aunque para llegar a lo básico del 3D sería necesario, para que todos estuvieran al mismo ritmo, estuvieran al mismo nivel, sería no necesario las 20 sesiones que tenemos acá, sino un aproximado de 40 sesiones para poder entender el programa de una manera buena y coherente. Así que vamos en esas 20 sesiones, por eso les digo, van a tomar las grabaciones, van a hacer retroalimentación para poder utilizarlas y estarlas viendo y estarlas retroalimentándose constantemente para poder entender bien el programa. Entonces, en este caso, tenemos que este es el AutoCAD 2000, ¿dónde lo tengo por acá? AutoCAD 2016. Ustedes pueden descargar una versión educacional desde la plataforma de Autodesk. Una versión educacional que les va a tener un tiempo para que lo puedan desarrollar, lo puedan trabajar. No me acuerdo cuánto es, pero les va a alcanzar para el total de la clase. Listo. ¿Alguno de ustedes ya había visto con anterioridad el programa? Yo sí, profe. ¿Y dónde lo vio, Yo Jason? no. No es que yo ya había estudiado, profe, yo ya había visto AutoCAD y Solid Edge. Entonces, ¿Qué había pues, estudiado? señor, ¿Qué había estudiado? seguridad aeroportuaria. Ah, perfecto. Entonces, tenemos a alguien con idea del programa. Eso es genial. ¿Lo sabe las bases del 2D y el 3D? Sí, sí, señor. Sí, ahí hacíamos edificios a escala en 2D y 3D. Sí, sí. Perfecto. Listo. Entonces, en dado caso, señor Jason, me puede pedir que le haga una evaluación de conocimientos, a ver si lo tiene, la tiene totalmente clara, y para que no tenga que estar asistiendo. ¿Listo, Jason? Sí, profe, sí, es que precisamente ayer estaba mirando el pensum mío de la anterior universidad y sí, ahí aparece diseños AutoCAD, pero en los contenidos programáticos no está como definido eso, entonces pues voy a mirar bien eso. Me acerco a la universidad y pues me acerco también a poner que ya vi esa No, pero materia. por una materia no, de pronto no se la van a valer. Lo que me No, puede pero decir, ok, tenía, estoy listo para hacer el parcial final. Y listo, le hago el oh, parcial final y no tiene que volver a clase. listo, profe, sí, señor. Listo, Jason. Con eso, pues para que usted aproveche este tiempo en algo más y no en algo más importante y no tenga que repetir lo que ya conoce. Listo. Entonces, empecemos por lo básico. Ahí vamos pero acá como doy para compartir pantallas del escritorio. A ver, cómo voy para compartir pantalla desde el escritorio acá. Listo, entonces acá le damos doble clic al programa y nos abre esto. Nos abre esta pantalla donde nos va a aparecer, si estoy compartiendo lo que decía, nos va a aparecer una lista de documentos recientes y una lista de opciones para poder abrir o empezar un dibujo. Le voy a decir iniciar un dibujo sin tantos cambios, porque si me pongo a buscarle plantillas, me van a aparecer para hacer dibujos en 3D, con tutoriales, toda la cosa. Entonces le puedo dar el que viene por defecto, que es una que viene sin ningún tipo de limitaciones, sin ningún tipo de situaciones adicionales que nos puedan enredar un poquitico la pita. Entonces, tenemos nuestra pantalla de AutoCAD, donde vamos a ver una barra de herramientas, donde nos van a ver unos menús desplegables.
y donde nos van a cambiar para todos los elementos y situaciones que tiene el AutoCAD. Pero lo primero que vamos a hacer siempre en el AutoCAD es ponerle nombre al archivo. Pero ¿por qué tenemos que poner el nombre de entrada al archivo? Porque el AutoCAD es un programa que le gusta el sufrimiento de la gente y le gusta molestar a las personas. Y de un momento a otro se le cierra. Y resulta que usted no grabó, no hizo lo pertinente y perdió toda su información. Así que lo que primero se va a hacer antes de empezar cualquier cosa en el AutoCAD es grabar el archivo que se va a empezar. Por ejemplo, nos vamos a ir a acá arriba donde está el icono de AutoCAD, le vamos a dar clic. Ahí me va a aparecer para un nuevo archivo, abrir archivos viejos o guardar. Y me aparece esta ventana de acá. Esta ventana de acá es como la que ustedes conocen de Word, de PowerPoint y esos otros de Excel, esos otros programas que ustedes ya han utilizado, donde van a escoger la ubicación del archivo y lo van a guardar. Le ponen el nombre que quieran y le pueden dar guardar. Pero acá hay una situación que ustedes tienen que tener en cuenta en el AutoCAD. Entonces ustedes acá ven en la parte de abajo, nombre de archivo y archivos de tipo. Esos archivos de tipo me va a dar una versión del AutoCAD. Para las versiones anteriores al 2015, creo, o 2014, siempre esa versión les iba a aparecer con la versión que están trabajando ustedes. Por ejemplo, si tuviéramos el 2014, va a venir en una versión 2014 para grabar en archivos 2014. Pero ¿qué es lo que pasa? Usted lo graba en un archivo en 2014 y ya no le va a abrir el archivo en un AutoCAD que tenga de una versión anterior, por ejemplo, un AutoCAD 2012. Ya el archivo no les va a guardar. Entonces, ustedes pueden coger y decirle clase 1 y guardarla, por ejemplo, yo lo voy a poner a que guarde en una versión 2010. Para si tengo un AutoCAD con un computador con un AutoCAD muy viejo, me permita abrirlo sin ningún problema. Y le doy guardar. Ya instantáneamente le aparece que está guardado y en la respectiva ubicación. Entonces, desde ese momento ustedes ya guardaron su archivo. ¿Y de qué sirve guardar el archivo? También con archivos sin nombre, a veces lo hace el AutoCAD, pero cuando no tiene nombre, por lo general, no le graba, no le hace un backup de la información. Y esto del backup de la información, ¿cómo funciona? Cada 10 minutos el AutoCAD hace un autoguardado de los archivos. Entonces, cada 10 minutos, durante una fracción de momento, el AutoCAD se les va a trabar, pero es un momento muy corto. En ese momento muy corto, se les va a trabar porque va a ser un autoguardado. Va a ser el autoguardado del AutoCAD, del archivo. Ya cuando tenga nombre, le va a aparecer sin ningún problema. Entonces, lo voy a guardar en una carpeta definida. Listo. AutoCAD clases, clase número 1. Listo.
¿Por qué lo guardo en una carpeta independiente? Para mostrarles ahorita un archivo adicional que se va creando en el AutoCAD. Ese archivo es un archivo BAK. Ese archivo BAK es el backup que está haciendo el AutoCAD a sus archivos. Ya más adelante, cuando tengamos el archivo BAK, les voy a mostrar cómo hacer una recuperación de un archivo que se les perdió, que se les murió, que no quiso volver a abrir o cualquier otra situación. Pero entonces es importante, iniciando, antes de cualquier cosa, ponerle un nombre. Listo. Entonces, como la señora Laura y como el señor Jason llegaron tarde, no escucharon las reglas de juego. Voy a decir dos de las reglas de juego. Cámaras puestas. El que no tenga cámara, pues no puedo corroborar de que esté presente. Y si no puedo corroborar de que esté presente, le voy a decir, lo voy a llamar por el nombre. Y si no responde, significa que es una persona que no está presente y es una persona que voy a sacar. Por ejemplo, Laura Vanessa Guerrero. Presente, profe. Ah, sí está, ponga la cámara. Profe, dame un momento que es que la estoy instalando, por favor. Ya me conecto con la cámara. Listo, perfecto. Lo mismo el señor Jason. Presente, profe. Un Listo. momentico, profe, que la cámara está toda nublada, ya la estoy limpiando. Disculpe un momentico. No hay lío. Listo, perfecto. Entonces, vengan otros los que llegaron después. Tenemos al señor Granados presente, sí. Tenemos al señor Flores, sí. Tenemos al señor Pablo, sí. No tengo al señor Andrés Díaz. ¿Cómo así, profe? Laura Guerrero. 7 personas, tenemos acá 8. Jefferson, Jason, Vanessa, Jason Sierra. Listo. La otra es que mantengan sus micrófonos apagados a no ser que vayan a hacer una pregunta o cualquier cosa. Y si lo tienen prendido, empiezan a interrumpir la clase con ruido, les voy a dar una cuenta regresiva para que apaguen su micrófono. Apagan, pues yo no tengo por qué estárselos apagando y los voy a sacar. Ah, bueno, y la última, que es el tema de la puntualidad. Hasta las 8:10 recibo en la reunión. ¿Listo? Y como voy a tomar lista, si esa persona no entró antes de las 8:10, pues es una persona que va a tener falla. Ok, sigamos. Entonces, nuestro AutoCAD viene con nuestro menú desplegable visto al principio cuando fuimos a grabar, que fue este donde está la chocita, está bonita, donde tiene lo básico. Señor Jefferson, apague el micrófono. Gracias. Entonces, donde se tiene lo básico, que es nuevo, abrir, guardar como, imprimir, cerrar, ayudas, y otros que son exportar y publicar, que lo vamos a ver más adelante cuando hagamos esas funciones. Acá al lado tiene las mismas funciones que acabamos de ver, que fuera archivo nuevo, abrir, guardar como, imprimir, deshacer o rehacer, y otras opciones que vamos a ver ahorita más adelante. Tiene otro menú adicional, que es el de archivo, donde me aparecen todas las otras situaciones adicionales, donde vamos a centrarnos más adelante cuando tengamos cuando veamos en presentación el eTransmit,
Y listo, administrador de impresoras, acá los archivos que tenemos abiertos y demás. El archivo de edición, que es deshacer, cortar, copiar, todo esto que ya conocemos. El deber, que lo vamos a estar viendo poco a poco. El de insertar, para, por ejemplo, meter imágenes, meter referencias, meter diferentes situaciones de otros dibujos. En formato, donde vamos a ver grosores de línea, colores, que casi todo lo tenemos acá abajo. Herramientas, donde vamos a ver diferentes barras, todas las barras de herramientas que tiene el AutoCAD, por si queremos muchas más de las que nos aparecen acá. Los espacios de trabajo, que son los que vamos a estar acá trabajando, que es el dibujo anotación para el 2D, el 3D básico y el modelado en 3D, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Listo. Las paletas, que es para ver las propiedades, las capas, las herramientas, las calculadoras, las barras de herramientas, que ya se las comenté, y como la ortografía, a ver, uno de los básicos que tengamos, como agrupar, como desagrupar, y las opciones, que nos va a abrir un cuadro donde podemos cambiar cosas puntuales, como por ejemplo el tamaño del cursor. Para los que tengan ahí abierto su AutoCAD, les va a aparecer un cursor bastante pequeño. Yo para que lo tengo bastante grande, para poder tener una referencia más rápida a los objetos, y esto por ejemplo puede ser acá. Nos vamos a visual, y acá donde dice tamaño del puntero en cruz, ustedes le pueden bajar el tamaño. Eso, ahí para que le cacharreen en sus casas y desconfiguren el AutoCAD completamente. Acá, el color de fondo es negro. Elementos de la ventana, puedo cambiarle también el color. Vamos a ponerle un magenta para que se emborrachen ustedes. Y un magenta bien feo acá de fondo. Son cosas que ustedes van a poder ir viendo en su herramienta de AutoCAD. Listo, en opciones no vamos a ver nada más para que no se les desconfigure todo. Nos vamos a dibujo, que nos aparecen todas las herramientas de dibujo que también tenemos acá. Las de acotación, que acá en acotación, pero ustedes no han encontrado esta barra de acá. Ya, esta barra de acá se abre desde el cosito, el icono que está al lado del nombre, y le dicen mostrar barra de menús. Entonces, listo, acá no está, le doy mostrar barra de menús, y acá me aparecen todas las barras de menú del dibujo. Listo, entonces, dibujo, que están todos estos, acotar, que es para hacer las cotas, donde acá en acotar voy a tener presente esta que dice estilo de cota, para sacar el administrador, pero todavía no vamos a ver cotas, o sea que dejémoslo inquieto. Listo, las herramientas de modificar, que vamos a verlas más adelante, las barras de parámetros, y en ventanas. En ventanas, que me va a aparecer cerrar la ventana, cerrarlas todas, bloquearlas, verlas de diferentes maneras, o las ventanas que tenemos activas. Listo. Pregunta con estas herramientas de acá arriba. Nuevamente, ¿cómo la sacan? Van al loguito, al icono este que queda al lado del nombre, y le dan clic, y le va a decir mostrar barra de menús, y le sale todas estas barras de menús. Listo. ¿Hay preguntas? Señora Laura, ¿hay preguntas? Pues, profe, estoy viendo la herramienta también, tratando de guiarme con lo que estás diciendo.
Listo. Igual esta va a ser, esta es más para que la tengan en cuenta, porque igual todo lo que vemos acá arriba está por acá abajo. Entonces, para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Porque si tienen un AutoCAD muy viejo, ya no les va a aparecer estos iconos así, sino les va a aparecer diferentes. Les va a aparecer así, como la vemos acá al lado. Les van a aparecer estas barras así tal cual como la vemos acá. Ya no les aparece este borrador en esta interfaz, el de copiar, el de espejo y así sucesivamente, si no les va a aparecer así pequeños, que son todas estas barras de herramientas. Listo. Y vámonos con la barra, con las barras, las generales de herramientas de esta interfaz, que es la primera, las herramientas de inicio. Donde les aparecen todas las herramientas para el trabajo en el AutoCAD. Por ejemplo, la herramienta de línea, la de polilínea, la de círculo, la de texto, la de cota, la de capa, la de propiedades, y así sucesivamente. Esa barra de inicio es lo principal que ustedes van a tener en cuenta para el desarrollo de el primer y segundo módulo de esta asignatura. Si nos vamos al de inserción, acá vamos a tener, por ejemplo, para insertar elementos, para editar elementos, para crear bloques. Acá les estoy explicando lo que hay, no les estoy explicando el uso de las herramientas. ¿Listo? A editar bloques, enlazar con otros dibujos, ubicación georreferenciada, la ubicación georreferenciada y demás. Las de anotación, que es para los textos. En la de los textos también le va a aparecer las cotas, como la veíamos acá arriba. Y lo que veíamos en cota, acá en estilo de cota, lo vamos a ver en esta flechita. El administrador de estilos de cota. Donde le decimos administrador, modificar, y cuando lleguemos a cotas es que vamos a ver cómo las modificamos. Bueno, los parámetros del dibujo, las diferentes vistas, listo, la administración, ¿qué más tenemos que tener por acá? Las de impresión, y paremos por acá para no enredarnos un poco más con las otras. Listo, inicio, esta la voy a borrar también. Listo, ya pasamos a ver todas esas herramientas. Ahora, bajamos a estos tres espacios que tenemos acá arriba, donde tenemos el primero, que simplemente vamos a ver ventanas gráficas, cómo se están utilizando. Estas las vamos a ver más adelante. Sigamos con que vamos a tener las diferentes vistas, que tampoco lo vamos a ver todavía, las diferentes vistas del dibujo cuando estemos trabajando en 3D. Y este último, que también lo vamos a ver cuando estemos trabajando en 3D. El siguiente, que está acá a la derecha, es el que nos va a marcar coordenadas o norte, sur, oriente, occidente, norte, sur, este y oeste en el plano que estamos trabajando. Entonces, por acá vimos que este programa tenía georreferenciación y tras del hecho ahora me dicen que estamos trabajando el norte, el sur, el este y el oeste, o norte, sur, oriente y occidente. ¿Cómo es que funciona eso? Aparte de eso tenemos una vista superior. Listo. Entonces, ustedes en AutoCAD pueden hacer algo exageradamente pequeño
como podría ser, por ejemplo, un microchip, pero también pueden hacer un planeta entero. Entonces, si ustedes quisieran, si de ustedes dependieran, si tuvieran el equipo para poderlo hacer, ustedes podrían dibujar el planeta completo con sus ciudades, con todo, en AutoCAD. No más acá, pero les voy a dejar de compartir un segundo. Dejo de compartir para buscar un archivo y que no se me recargue el computador. A ver, ¿dónde lo tengo? Ven que estoy buscando planimetría. No tengo idea qué hice el mapa de Colombia. Bueno, por acá tenía un mapa de Colombia en AutoCAD. Me tocó quedarme con solo el de Bogotá. Esperen un segundo, que esta cámara pesa bastante. Listo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el mapa completo de Bogotá con todas sus manzanas, todos sus elementos. Vámonos por acá, algo que ustedes conocen que es la Universidad Nacional, con todos sus edificios, el estadio, el Campín, el Movistar Arena, el Campincito, el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Parque Entre Nubes y muchos de los ríos que tiene por acá. Acá está representado algunos de los elementos de la estructura ecológica principal de Bogotá, como lo es, por ejemplo, el Juan Amarillo, el humedal Juan Amarillo, todo lo que tenemos acá. Regálenme un segundo. Listo, entonces, Bogotá, por ejemplo, tenemos el humedal de Torca, la reserva Van der Hamen, que no tiene nada de reserva, pero que es la reserva Van der Hamen, cerros orientales y todo lo que hay alrededor de esto. Listo. En el AutoCAD ustedes pueden hacer algo tan grande o tan pequeño como lo deseen. Por ahí en algún lugar tengo la planimetría de Colombia con su topografía. Por ejemplo, esta de Bogotá con sus elementos topográficos a 100 metros, como a 150 metros, y así sucesivamente. Pueden hacer algo tan grande o tan pequeño como ustedes lo deseen. Este plano no está georreferenciado. Si estuviera georreferenciado, estaría bien ubicado con respecto a lo que es el norte, el sur, el oriente y el occidente. Entonces, acá que vamos a ver también, hay un cuadrito, lo más de bonito, lo más de interesante, que me va a decir, que me dice superior. Acá me va a marcar diferentes vistas para ver elementos en 3D. Y ver el elemento en diferentes vistas para verlo en 3D y demás. Pero no lo voy a tocar todavía porque todavía este archivo es bastante pesado y el computador lo tengo demasiado lento. Listo, entonces,
Este es Bogotá. Y ahí vamos viendo lo que son las diferentes vistas, norte, sur, oriente, occidente y demás. Este no lo vamos a trabajar por el momento, el CSU. Y acá al lado nos van a aparecer estas pequeñas herramientas. Estas pequeñas herramientas que cómo son, de qué se tratan y cómo funcionan. La rueda de navegación completa, ahorita se me olvidó para qué es que funciona la rueda de navegación completa, pero la espiché y se me trabó esta cosa. Ya no me acuerdo para qué es que funciona la rueda de navegación completa, la voy a omitir por el momento mientras me acuerdo. Ah, herramienta de órbita, qué bien, ya. Espérenme un segundo que esto, voy a cerrar este archivo porque es sumamente pesado. Listo. Entonces, ya sé para qué funciona la rueda de navegación completa, pero entonces no lo vamos a trabajar todavía. El encuadre me va a funcionar para poderme mover por todo el dibujo. Esta herramienta de encuadre también, ¿cómo la pueden trabajar? Con el botón central del mouse, con el scroll, con este. Lo dejan espichado y les aparece la mano. Lo espichan y ahí les aparece la manito. Lo dejan espichado y se les va moviendo. Entonces, este que tenemos acá, extensión, si le dan clic, los devuelve a todo el dibujo. ¿Cómo lo pueden hacer? Con el botón central del mouse, le dan doble clic. Esperen que se me perdió esta cosa ahí. Y le dan doble clic. Y entonces, la mano, con el botón central del mouse, lo dejan pegado y ahí se les va moviendo. Y el encuadre, doble clic en el botón central del mouse y se les acerca a todo el dibujo. El de órbita no lo vamos a ver todavía y el de slow motion no lo vamos a ver en este curso. Ya es una herramienta mucho más avanzada de lo que vamos a ver acá. Entonces, vámonos abajo. ¿Qué es lo que primero vamos a ver? Un X y un Y. ¿Qué es esto de X y Y? Los que se acuerden de sus clases de geometría en el colegio se van a acordar que X y Y es lo que me marca el plano cartesiano. X que me va a marcar una base, Y que me va a marcar una altura. Entonces, X que me va a marcar la base, Y que me va a marcar la altura. Y es por eso que cuando ustedes... espérenme que no he cambiado la función de la pantalla. Acá. Listo. X que es la base, Y la altura. Y más adelante cuando veamos 3D vamos a ver la base, altura y profundidad. X, Y y Z. Entonces, vámonos a donde Don Google y le vamos a sacar ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Área del, por ejemplo, área del triángulo. Entonces vamos a cambiar y nos vamos a donde el señor Google. Entonces, el triángulo es, el área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido en 2. Miren, acá nos dice base por altura. Vamos a sacarle el de un cuadrado. El del cuadrado es a partir de uno de sus lados la base por la altura. ¿Listo? Entonces, si nos vamos acá, es el X
por el Y. Pero si se acuerdan, si están prestando atención, me están diciendo que siempre es base por altura. Siempre me están diciendo base por altura, no altura sobre base y así sucesivamente, sino siempre vamos a tener en cuenta la base. En este caso, ¿cuál es la base? La base es lo horizontal. Listo. Devolvámonos acá. Entonces, la base y la altura para poder sacar una distancia. Entonces, el X, que es la base, el Y, que es la altura. Siguiente tenemos el cuadro donde se escriben los comandos del AutoCAD. Si le doy acá a desplegar, me va a aparecer todo lo que he hecho hasta el momento en el AutoCAD. ¿Listo? Entonces resulta que se me cerró esta ventana. Para volver a mostrar la ventana de línea de comando pulse el control 9. Pero entonces ustedes no la tienen. A ustedes no les existe, a ustedes se les desapareció, se les desmaterializó. Control 9 y les vuelve a aparecer. Listo, a ver, nuevamente, no la tienen. A ver, jalo un poco el teclado y le damos la tecla control 9 y ahí nos aparece. Y ahí nos apareció. También si quieren ver todo lo que han trabajado en el AutoCAD y quieren verlo un poco más grande y demás, pueden oprimir la tecla F2. Y ahí les aparece todo lo que han estado trabajando. Listo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Listo, pasemos abajo. Me van a aparecer 3 pestañas. Una que me dice modelo, una que me dice presentación 1, una que me dice presentación 2. Estas no las vamos a tocar por el momento, las vamos a dejar para el segundo módulo. Las vamos a dejar quietas. Pasemos a la siguiente, que son otra barra de herramientas. Donde voy a tener listo el espacio en el que estoy trabajando, modelo. Alguna me dice grilla de dibujo. ¿Qué es esto de grilla de dibujo? Ustedes ven al fondo que hay una retícula. Esa retícula es la grilla de dibujo. Esa retícula que les va a servir para tener referencias para su dibujo. ¿Listo? ¿Cómo quito esa grilla? Le puedo dar clic acá abajo o le puedo dar F7. F7, F7 y así prende y apaga. El siguiente es el modo Force Cursor. Ese F9 ya lo vamos a ver más adelante cuando tengamos un archivo mucho más denso, pero no la tengan activada porque les lentea el dibujo, les fuerza el cursor y les fuerza el desarrollo hacia los vértices del dibujo. ¿Alguna otra función de esa herramienta que vamos a ver, compañero Jason Fuentes? ¿Fuentes no fue el que ya lo había visto? Señor, profe. ¿Usted era el que había visto tocar? Sí, sí, señor. Bueno, ¿alguna otra función que le tengamos que conocer a la función F9, al force cursor? No, profe, no. Ah, bueno, listo. Si de lo que hemos estado viendo, usted cree que se me pueda estar pasando algo, recuérdeme, hágamelo saber para poder hacer la retroalimentación en clase. ¿Listo? Listo. Sí, señor. Gracias. Que para los que no llegaron temprano, el señor Jason también ya vio el programa. Entonces,
cualquier cosa nos va a colaborar con alguna cosa que se nos olvide. Entonces, la siguiente, entrada dinámica. Esa entrada dinámica tiene una función particular y puntual que es, por ejemplo, ustedes tienen acá su dibujo, quieren saber las dimensiones rápidas, le dan un vértice y les va a dar las medidas. Si lo tienen apagado, ya no les dice las medidas. No obstante, la herramienta, cuando es un dibujo muy grande, la herramienta de entrada dinámica les va a lentear el dibujo. O sea que tengan mucho cuidado con la herramienta de entrada dinámica. ¿Listo? La siguiente, la ortogonalidad. Entonces, restringir cursor ortogonalmente. Lo tengo apagado, lo tengo apagado. Cuando están activas es porque están en azulito. Cuando están apagadas, están en gris. Entonces, ustedes acá están haciendo un dibujo y el dibujo lo van a estar marcando con unos ángulos indefinidos, con algo que no lo tengan totalmente claro, cuáles son los ángulos y demás. Si quieren unos elementos con ángulo recto, pueden tener activa la función ortogonalidad, que es el F8, y ya le va a estar haciendo dibujos en ortogonalidad. Entonces, hay dos situaciones que son la perpendicularidad y la ortogonalidad. Acá no solamente les enseño AutoCAD, sino también algo pequeño de geometría. Entonces, la ortogonalidad y la perpendicularidad son cosas parecidas, pero que tienen su grado de diferencia. La ortogonalidad va paralelo al plano cartesiano. Pongámoslo por acá. Entonces, ortogonal, paralelo al plano cartesiano. El plano cartesiano es este. El plano cartesiano es X, Y y Z. Y lo ortogonal va paralelo al plano cartesiano. ¿Y qué es lo paralelo? Líneas que nunca se tocan. Vamos a ver una definición un poco más profesional de lo que es la línea paralela. La línea paralela, las líneas paralelas son dos o más líneas que nunca se intersectan. ¿Listo? Importante. Las líneas del tren, como acá estaba en el ejemplo, las líneas del tren son dos líneas que nunca se intersectan. ¿Listo? La línea paralela son dos o más líneas que nunca se van a intersectar. ¿Listo? Que son líneas paralelas. Entonces, son líneas que van a ir dentro del plano X, Y y Z. Que si lo vemos en el AutoCAD, la ortogonalidad cuando está prendida es paralelo al plano X, Y y Z, que no lo estamos viendo en este momento. Eso es la ortogonalidad. Entonces, vámonos con la perpendicularidad, con lo perpendicular. Son líneas que se unen formando un ángulo de 90. Damos una definición más profesional. Línea perpendicular.
A ver. Dos o más líneas que se intersectan en un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Como lo vemos acá en el ejemplo, son dos líneas que se intersectan formando un ángulo de 90 grados. No tienen que ir paralelas al plano cartesiano, sino pueden ir en cualquier dirección. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, esta es una línea, dos líneas perpendiculares, ortogonales. Estos son dos líneas perpendiculares. Que si lo vemos, vamos a ver por acá, me marca un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Perpendiculares. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Sí, señor. profe. ¿Hay preguntas, Laura? Listo. Entonces, ya vimos la ortogonalidad. No vamos a ver el F10. Las isometrías tampoco. Mostrar forzado de líneas de referencia. Ya miramos más adelante para qué funciona esta. Y este que es sumamente importante. El F3. Ah, bueno, pero espérese que acá ortogonal, que es el F8. Recogemos esto un poco de tamaño, F8. Y pongámosle con el nombre que aparece ahí en el AutoCAD, el referent, que son puntos de referencia que se activa con el F3. Listo, entonces, ¿por qué escribo referent? Porque cuando te activo esto, para activar esta ventana, escribo en el AutoCAD en español, referent, y me abre esto. ¿Listo? Para no escribir referent, me voy acá al menú desplegable, le doy clic y le doy parámetros de referencia objetos y me abre. Acá voy a tener las resoluciones de la rejilla, rastreo polar, que no lo voy a tocar. Solo voy a tener en cuenta como tal en este referent es los puntos de referencia a objetos. Solo tengan en cuenta esto, porque si le cambian los de 3D, rastreo polar y resolución, pueden desconfigurar el AutoCAD. Entonces, solo activen esto. Pero ¿por qué este personaje tiene activos todos? Viene solo activo, creo que es el punto final, el centro. Vienen como 3 o 4 activos nomás. Yo los activo todos, pues porque ya sé para qué funciona cada uno y puedo sacar una tangente, una línea perpendicular, un centro, un punto medio, por ejemplo. Voy a hacer, tengo mi reprendido esto, entonces voy a hacer una polilínea desde el punto medio. Acá me selecciono el punto medio y puedo trabajarlo. Voy a hacer una línea que vaya desde el centro del círculo. Localizo el centro y voy hasta el círculo. ¿Listo? Entonces acá, puntos cercanos para que parta el elemento desde ahí. Y una tangente. ¿Cuál es la tangente? La línea que por proyección de dibujo es como si terminara siguiendo de largo este elemento. Entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta acá? Bueno, las paralelas, las intersecciones ficticias. Vamos a ver. Lo cercano, el punto final, el punto medio,
proyección de extensión, extensión para tenerlo en la ortogonalidad. Ahí está la revista. Este es el tiempo de ayer. Listo. Entonces ahí también el asunto es que lo vayan cacharreando y lo vayan entendiendo cómo funcionan las herramientas. Listo. Pero entonces vamos ahí. El tema de la escala. Acá no toquen absolutamente nada de lo que hay acá adentro. Déjenle la escala siempre a 1, 1. Déjenle la escala siempre a 1, 1. No la muevan de ahí. Siempre para tener la verdadera magnitud del elemento, que al final de cuentas las escalas las vamos a manejar en las presentaciones. En las presentaciones que nos van a llevar, por ejemplo, a hacer, miremos a ver dónde tengo un rótulo, miremos este del ejército, no, acá no tengo ningún rótulo. Este tampoco tengo rótulos, no tengo rótulos en ningún lado. Por acá a la mano no tengo rótulos. Bueno, después lo aprenderemos a hacer, ya que como estamos estrenando plataforma, no he colgado absolutamente nada ahí. En otra plataforma sí tenía el curso completo. Pero entonces acá, ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a aprender a escalar, no acá. Acá este no lo vayan a tocar. Este, miren, les pongo una X, no lo toquen. Déjenlo quietico que vamos a aprender a escalar acá en presentación. Así que bórrenlo de su disco para que después no empiecen a cambiar los parámetros de escala y cuando lleguemos acá estén totalmente perdidos. Listo. Escalas, acá lo mismo que veíamos en la parte de arriba, para pasar a las diferentes interfaces de dibujo. A las diferentes interfaces de dibujo. Vamos a ver, para hacer anotaciones, para aislar diferentes objetos, aceleración, bueno, no vamos a cambiar la configuración gráfica a esto. Y listo, no toquemos acá nada más. Acá, último, a ver, vamos a activar algunos cuando vayamos trabajando el AutoCAD para que vean cómo funciona esto. Listo. Entonces, ¿dudas hasta el momento? No, señor, profe. No les creo que no tengan dudas. Pero ya es más como, digamos, cuando empecemos a emplearlo, profe, que van a quedar como huequitos, entonces ahí vamos a preguntarlo mejor. Profe, como práctica. Listo. Entonces, voy a volver a mi archivo en Word. Escala métrica decimal. La escala métrica decimal, donde vamos a trabajar para encontrar la verdadera magnitud de los elementos. Entonces, estamos viendo el archivo de Word, sí. Sí. ¿Dónde vamos a tener? Bueno, venga a ver, voy a hacer una pregunta acá a Google, que no me acuerdo. El milímetro, después del milímetro sigue... Espera que no me acuerdo qué es lo que sigue debajo del milímetro. Esta cosa que es. Una décima. Vea pues. Me acordaba era de la micra. A ver, les pongo esto. Supuestamente el que está por debajo del milímetro es la décima. Después es la micra, después el nanómetro. Angstrom, picómetro,
Iotómetro. Está interesante. Listo, ya, no me acordaba. No me acordaba, pensé que era la micra, pero acá me apareció es que es la décima. Listo. Entonces, tenemos, vamos a parar hasta el milímetro, no nos vamos a meter a las décimas ni a las micras, porque ya entra dentro de algo mucho más pequeño que no entra dentro de nuestro campo de acción. Por lo tanto, nos vamos a quedar en milímetros. De milímetros, la representación del milímetro es 0,001. ¿Listo? El milímetro ustedes no van a escribir, cuando les pidan una medida en el AutoCAD, no van a escribir 0, no van a escribir 1 mm. No, ustedes van a escribir la medida para el milímetro 0,001. ¿Listo? Esa es la correcta representación dentro de la escala métrica decimal. El centímetro 0,01. El decímetro 0,1. ¿Cuál es el decímetro? 10 centímetros, 100 milímetros o 0,1 metros. ¿Listo? Donde nuestro elemento principal de medición es el metro. Por debajo del metro está 0,1, 0,001, 0,001. Por ejemplo, si yo le preguntara a Jefferson Rodríguez, ¿usted cómo escribiría 10 milímetros? .001, profe. 0001. 10 milímetros. Y 0,0010. No. Cuando ya tenemos 10 milímetros sería 0,010. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos 10 unidades de estas, nos pasa a ocupar esta. 10 milímetros ya es 1 centímetro. Cojan una regla ustedes normales de las que tienen. Cojan una reglita de estas. El milímetro es el cosito más pequeño que tenemos. 10 milímetros ya es 1 centímetro. 20 milímetros son 2 centímetros. 10 centímetros es 1 decímetro. 10 decímetros es 1 metro. Por eso acá las unidades ya van cambiando y ya van variando. ¿Listo? Entonces, si ve que no estaba claro, toca hacer ejemplos. El milímetro, esta unidad como tal, va a llegar hasta 0,009. Esa unidad va a llegar hasta ahí. Hasta ahí es que llega. Ya si la avanzamos es 0,01. Después de este 0,09, vengamos haciendo con dibujitos. Después de este, viene este. 9 milímetros, 1 centímetro. ¿Listo? Si tuviéramos, después de, ¿sobre este cuál va? ¿Los decímetros? El decímetro, 0,1. 1. Punto. ¿Ok? Es importante tener en cuenta eso. Porque del metro hacia arriba lo entendemos, pero ya cuando del metro hacia abajo ya no lo entendemos. Eso nos queda un poquitico más complicado. Ya cuando son números negativos, lo único que tenemos que meterle es el menos. Pero ¿por qué números negativos acá? ¿De qué está hablando ese tipo? Porque resulta que
si queremos verlo con grilla y queremos verle ya directamente dentro de la grilla, tenemos números positivos dentro del espacio de la grilla. Esto no le paren tantas bolas, porque pronto se enredan peor. Pero entonces tenemos números positivos dentro de la grilla, ya empezamos a trabajar positivo en Y, negativo en X. Negativo en Y, negativo en X. A ver, pongamos acá. Imaginémonos que esto solamente como por cultura general. ¿Listo? Donde este es Y. Le pasó a mi Y. Oiga, esta Y está muy chiquita. Vamos a ponerla de... Acá la voy a poner Y. Oiga, pero ¿qué le pasa a esta cosa? Mi dibujo está muy grande. Ya después más adelante vemos esto de los dibujos muy grandes. Cómo funcionan. Donde vamos a tener Y donde vamos a tener X. Entonces, normalmente cuando veíamos geometría en el colegio, los números, las coordenadas positivas eran las que estaban acá. Esas eran las coordenadas positivas. Cuando nos pasábamos, pero hagámoslo con esta cosita. Esto significa en X positivo, en Y positivo. Esto solamente utilícenlo como un poquito de cultura general, que no lo vamos a ver acá en el AutoCAD. Esto de acá lo tenemos como X negativo y Y positivo. Esto de acá lo entendemos como X negativo y Y negativo. Y este último de acá lo vemos como X positivo y Y negativo. ¿Listo? Nuevamente, esto es como cultura general, no lo vamos a tener muy en cuenta acá en el AutoCAD. ¿Listo? Ok. Vamos a borrar todo esto. Es igual queda grabado. En el transcurso de la tarde activaré la plataforma para que vean ya el video y demás. Listo. Entonces, volvamos con esto. Entonces, plano cartesiano, donde vamos a tener el X, que es la base, el Y, que es la altura, y Z, la profundidad. Cuando empecemos a ver más adelante la herramienta, siempre todas las instrucciones le van a aparecer acá en la parte de abajo. Por ejemplo, vamos a hacer un cuadrado. Precise el primer punto de la esquina. Listo, quiero que sea acá. Y lo muevo. Ahora quiero que sea con cotas. Acá estoy haciendo una explicación rápida, no van a quedar un poco perdidos, pero bueno. Voy a hacerlo con medidas, con cotas. Ahora, precise la longitud para rectángulos. Entonces, como voy a hacer el cuadrado, el rectángulo, como sea, primero voy a marcar la distancia de la base. Quiero que sea de 1 metro. 1 metro, escribo 1. Enter. Ahora precise la altura. Quiero que tenga 3 metros. 3, enter. Y acá, lo voy a dar otra vez enter. Pues escape. Ah, no. 1, 3. Tenía que dar otra vez clic y acá me quedó el elemento.
Si ven que quedó por allá chiquito, me acerco con el doble clic del central del mouse y ahí me aparece. Cuando vea con mi entrada dinámica, voy a tener un cuadrado de 3 por 1. Primero le tuve que dar la medida a la base, después a la altura. ¿Por qué? Porque en mi plano cartesiano me dice que primero es la base, después la altura. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que tenemos que tener en cuenta con el F8, primero es lo ortogonal. Lo ortogonal va paralelo al plano cartesiano. Y esta ortogonalidad se maneja con el F8. Lo paralelo, que son líneas que nunca se tocan, que son las ortogonales que manejan la ortogonalidad paralelo al plano cartesiano. Y las líneas perpendiculares, líneas que se unen formando un ángulo de 90 grados. Y por último, el refen, que son los puntos de referencia y se activa con el F3. Entonces esto lo voy a guardar en el escritorio. Y acá lo tenía con el nombre de clases, lo tenía con algún nombre parecido a clases. Bueno, no sé qué se me hizo. Entonces, listo, voy a darle guardar en el escritorio y ya me quedó guardado esto también para irselos colgando. Listo. Entonces, ¿preguntas hasta el momento? No, profe. Listo. Entonces, ya mañana nos pondremos como tal a ver las herramientas de dibujo, ya que pues tenemos que ir bastante rápido con esto. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y tenemos presentes a 8 participantes y tengo 8 en lista. Entonces, Jason Sierra está por acá, Laura Guerrero está por acá, Andrés Díaz está por acá, Jason Fuentes, Sebastián Flores, José Granados, Jefferson Rodríguez y Juan Pablo. Y acá están todos. Listo. Perfecto. Entonces, ya más tarde, señor Granados, voy a activar lo que es la plataforma también para empezar a cuadrar lo que es el parcelador docente. Para empezarlo a llenar, para empezar a cuadrar absolutamente todo eso. ¿Listo? Ya haré lo posible por tener siempre las clases al día para que ustedes puedan hacer retroalimentación en el momento que así lo deseen. Vamos a cuadrar un grupo en WhatsApp para que el señor Granados lo cree para poder estar poniéndonos en contacto y poder estar también mandándoles el link desde el grupo, el link para la clase y la información, porque igual sí tenemos que venir a la universidad a un par de clases prácticas, sobre todo para los parciales acá. ¿Listo? Entonces, he de imaginar que ustedes ya están en un grupo, todos los integrantes, faltaría es Laura. ¿Estamos en lo cierto? Creo que sí, profe. Pues creo que yo con algunos vi una clase de electromagnetismo y todavía ahí está el grupo, entonces no sé, yo no me he salido de ese grupo precisamente por eso, porque estaba esperando esta clase. Bueno, entonces señor Granados, encárguese ahí de que la compañera no vaya a quedar por fuera para que pueda estar accediendo al link rápidamente todas las mañanas. ¿Listo? Y pues métame en el grupo que ya tengan o uno que vayan a crear nuevo para no tenerle que estar pasando el link a usted y que usted se lo tenga que estar pasando a todo el mundo. Entonces, cuadremos eso para
poder hacer un acceso mucho más rápido. Entonces, nuevamente, el acceso a clases se suspende a las 8:10 de la mañana. Ya de ahí para adelante no acepto más invitaciones. Personaje que no esté con el micrófono apagado y esté haciendo ruido es personaje que saco de la clase. Claro que le voy a dar un tiempo para que lo pueda apagar sin ningún problema. Personaje que no esté atento y toda la cosa, es persona que no quiere estar en la clase, así que lo estaré sacando. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor. Listo, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Ya mañana sí va a ser un poquito más densa la cosa porque ya son las herramientas de trabajo. Y pues los quiero atentos y bien despiertos y con ganas de preguntar si es el caso, si es pertinente. Profe, una cosita antes de acabar. Laura, ¿me podría regalar tu número para agregarte al grupo? Sí, ya te lo paso por el chat. Listo. Profe, disculpe una pregunta, ¿qué AutoCAD es necesario descargar? Descarguen que viene versión educacional gratis desde la página de Autodesk. Listo, profe. Desde el 2013 en adelante vienen con la interfaz nueva, la que vamos a trabajar acá. Ya hacia atrás viene con la interfaz vieja y esa interfaz vieja es totalmente diferente a la que tenemos acá. No obstante, si alguno de ustedes tiene la interfaz antigua, me avisa y trabajamos con las dos, no hay ningún problema. Sí, es que yo había manejado era la 2012 y a comparación a la que el profe estaba explicando es un poquito distinta. Inclusive no deja en español. Ah, no, el español es dependiendo la versión que usted consiga. Acá por lo que tenemos la versión educacional y la versión educacional acá nos viene en español. Listo, profe. Listo, pero como tal, si no descargue otra, trabajamos con las dos herramientas, con las dos interfaces, porque solamente lo único que tendría que hacer yo acá lo único que yo tengo que hacer acá es activar la barra de menús, irme a herramientas, y irme por acá, por ejemplo, las que vamos a ver mañana, que son las de dibujo, y me aparecen mis herramientas de dibujo. Y esta línea es la misma herramienta que tenemos acá, polilínea, círculos y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, para que de pronto si su computador no tiene mucha memoria, siga con el 2012 y lo vamos trabajando. No obstante, el 2012, acá en la parte de abajo, creo que es acá donde aparece la tuerquita, aparece para tener también la interfaz nueva del AutoCAD. ¿Listo? Listo, profe. Listo, perfecto. Entonces ahora sí, dejamos de compartir, miramos el chat. Ahí está. ¿Ya anotó el número de la compañera, señor Granados? Sí, profe, ya está en el grupo. Listo, perfecto. ¿Ya me envió la invitación? Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Entonces hay 11 participantes. También están los vagos que no vinieron hoy. Listo. Entonces, los vagos que no vinieron hoy se perdieron de el único 5 que se van a sacar conmigo, que es el de la primera clase. Listo, muchachos, entonces nos vemos mañana. Desayunen bien antes de clase, descansen y un favor muy particular, no escuchen reggaetón. Muchas gracias. Eso, Amén. profe.